Buenas tardes a todos. Vamos a esperar 2 minuticos mientras se terminan de conectar y ya empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces para respetar un poquito los tiempos con la presentación de hoy. Recapitulando un poquito lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas, que creo que han sido temas importantes que hemos tenido, sobre todo en la parte internacional, y que nos pueden marcar un poquito la guía de lo que muy seguramente tengamos en términos de comportamiento de los mercados para los próximos meses, semanas. Y empezaríamos, digamos que con este tema principal que fue la reunión de la Reserva Federal que tuvimos la semana anterior, como ya lo sabían y lo habíamos hablado hace unos 15 días, pues básicamente veníamos esperando esta decisión. Finalmente la Reserva Federal recortó la tasa de interés en 25 puntos básicos, manteniéndola entonces o dejándola pues en un rango de 4%, 4,25, luego de que habíamos tenido pues varias reuniones, 5 de ellas sin cambios. Digamos que acá lo principal, y como muchas veces creo que lo hemos advertido antes de que tengamos estas decisiones, muchas veces estas decisiones ya han venido estando, pues, digamos que bastante descontadas por el mercado y lo que quizás es importante es ver un poco el mensaje que se da a partir, digamos, de la decisión y sobre todo en las reuniones trimestrales, siendo esta una de ellas, donde tenemos pues actualizaciones de las variables macroeconómicas que hace la Reserva Federal y que obviamente pues le da una mayor guía y una mayor claridad al mercado de entender lo que finalmente pues nos están diciendo ellos, tanto con la decisión como con los distintos mensajes que hemos venido conociendo, y sobre todo pues en esas variables específicas donde pues recientemente ha estado un poco más concentrada la atención, que obviamente es en todo en el tema de la inflación y del mercado laboral. Digamos que básicamente la decisión estuvo muy en la mayoría de votantes, casi pues 11 votantes, digamos que por ese recorte de 25 puntos básicos, solo uno de ellos votó por un recorte mayor de 50 puntos básicos. Importante pues mencionar que esto puede estar o puede ser, digamos, que una primera señal de obviamente de este votante, que claramente pues el mercado tiene, digámoslo, entre comillas, identificado quién puede ser, y que fue Stephen Miran, con una intención, digamos, de un recorte de 50 puntos básicos muy alineado, pues obviamente a toda la presión desde la administración Trump que hemos tenido recientemente, para que la Reserva Federal pues acelere un poquito ese ritmo de recortes, o por lo menos aumente el número de recortes en la decisión. Entonces pues digamos que aquí lo importante, lo que llamó de primera forma la votación, pues fue ese miembro que quiso un recorte adicional. ¿Qué nos mencionó Powell en la conferencia de prensa? Digamos que es lo que, como les comentaba ahorita, pues se sale un poquito ya de la decisión, y es más entender el mensaje del por qué y la decisión del por qué. Básicamente aquí ya nos reconocieron, así como había pasado pues anteriormente en Jackson Hole,
que hay unas debilidades en el mercado laboral. Creo que hace un par de semanas también lo alcanzamos a comentar acá. Una vez mostramos las cifras de lo que ha sido recientemente el comportamiento de todo el mercado laboral y que en parte, pues digamos, esa demanda de trabajo se ha debilitado, el ritmo reciente de la creación de empleo está por debajo del nivel necesario para mantener constante la tasa de desempleo y es por eso como pues vimos que en el último dato esa tasa de desempleo nuevamente repuntó a niveles del 4,3%. En cuanto a la parte, digamos, de inflación y de aranceles, la inflación pues ha subido y se ha mantenido elevada con el índice PCE en el 2,6% a corte de julio y pues hay perspectiva, digamos, de que repunte algo más en la lectura de agosto. Este dato lo vamos a conocer este viernes, entonces pues nuevamente tendremos, digamos, un dato importante en el transcurso de esta semana, digamos que lo que ha sido lo corrido esta semana, lunes, martes y miércoles, pues realmente no hemos tenido mayores datos relevantes a nivel macroeconómico en Estados Unidos. Quizás algunas palabras de Jerome Powell el día de ayer, que ya también vamos a comentar un poco más adelante, pero en términos generales, pues el mercado también viene un poco a la espera de lo que pues sea este dato del PCE que se asemeja mucho pues a la inflación en Estados Unidos y que se espera tenga un repunte hacia niveles del 2,9%. Adicionalmente, aquí hay un tema importante y es que obviamente el mensaje reciente de la Fed ha sido, esperemos un poco qué ha pasado con qué ha pasado y qué va a pasar con el tema de los aranceles, donde pues digamos que hasta el momento no se ha visto como un efecto directo e inmediato. Ya cuando uno pues entra a mirar muchas o a fondo, digamos que la variable inflación, sí evidentemente se ven algunos cambios en precios en algunos rubros que obviamente llaman la atención y que pueden tener algo de explicación a partir de lo que ha sido el tema de los aranceles, pero el mensaje de la Fed siempre ha sido, esperemos un poco más y vamos viendo los datos cómo vienen saliendo, pero particularmente también han venido mencionando en las últimas semanas que quisieran pensar que obviamente ese choque inflacionario puede ser de una única vez temporal y que con el tiempo se vaya diluyendo. Es decir, pareciera que no ven que a partir de ahí haya un riesgo muy fuerte, digamos, de que empecemos con una espiral inflacionario sostenido en los próximos meses o en el próximo año. Lo cual de cierta forma pues es positivo, da algún mensaje de tranquilidad y por eso pues digamos que ellos se inclinaron un poco más por lo que ha venido pasando en el mercado laboral. Y respecto pues o terminando digamos que con esa parte de inflación, pues el mensaje fue que hay un aumento puntual de precios y que no se vaya a convertir esto en un problema inflacionario sostenido. Entonces pues tienen o entran en una disyuntiva la Reserva Federal de qué hacer, digamos que con una inflación que todavía se mantiene alta, que tiene ciertos riesgos todavía al alza, pero un mercado laboral que a su vez se ha venido desacelerando y creo que pues ese evidentemente fue el mensaje. Ellos prefirieron en este caso inclinarse un poco más por ese enfriamiento que vienen viendo en el mercado laboral, que también es relevante, digamos, dentro del seguimiento que ellos hacen y dentro de sus objetivos, pues de dar el suficiente apoyo para no ver, digamos, una afectación marcada en el mercado laboral y que a raíz de esto pues se haya tomado entonces la decisión del recorte. Ya en la parte, digamos, del dot plot, que para quienes no saben, ya lo mostramos un poquito más adelante, es, digamos, esas estimaciones que tienen los distintos votantes de hasta dónde deben bajar las tasas de interés para este año, el próximo y los años próximos de acuerdo a lo que ellos ven en términos de datos, de acuerdo a lo que ellos sienten está pasando en términos de expectativas con las distintas variables, y no es más, digamos, que esa estimación que cada uno hace. Eso no implica que obviamente la Reserva Federal pues vaya a reaccionar de pronto a una estimación de uno de ellos, sino que se tiende a asociar un poco más a que pues la senda que va a tomar esas tasas de interés pues va a ir muy en línea a lo que esté viendo pues la mayoría de esos votantes, que finalmente es como se da pues la votación y cómo se decide finalmente ese recorte de tasas de interés. Entonces pues este dot plot lo que nos mostró es que se esperan dos recortes adicionales durante el año 2025, es decir, debiéramos tener bien sea dos recortes cada uno de 25 puntos básicos en la reunión de octubre
y en la reunión de diciembre, que es cuando la Reserva Federal va a tomar decisión de tasas, em, o puede que en alguno de los 2 meses, probablemente un poco más inclinados hacia el mes de diciembre, pudiéramos tener un recorte de 50 puntos básicos. Nosotros creemos que es mucho más probable que haya dos recortes de 25 puntos básicos, y frente a lo que nosotros hemos estimado desde inicios del año, nosotros creeríamos que únicamente quedaría un recorte más de 25 puntos básicos. Entonces, digamos que aquí hubo una muy pequeña sorpresa frente a lo que es la estimación para este 2025 con esos dos recortes, que pues básicamente también frente a lo que nos habían mostrado durante el mes de junio, pues se incluyó un recorte más, es decir, que ahí hubo esa leve sorpresa de unos 25 puntos básicos adicionales que se podrían tener durante este 2025. Pero digamos que la parte que compensó eso fue básicamente que para el año 2026 solo se estimó una reducción en la tasa de interés. Y quizás aquí el mercado fue donde se sorprendió un poquito porque pues obviamente aquí estaba la expectativa y sigue estando, digamos, en el consenso de mercado de que muy seguramente el año 2026 nos podamos acercar hacia tres recortes más. Entonces, tres, incluso cuatro recortes, hablando de unos 100 puntos básicos en el año 2026, mientras que pues esa perspectiva que nos mostró la Reserva Federal pues se inclinó hacia un solo recorte. Y esto pues digamos que compensó esa sorpresa no solo del recorte que ya tuvimos, sino de esa expectativa de los dos adicionales que quedan en el 2025. Y pues claramente un mensaje de transmitirle al mercado que aquí no hay una senda definida, es decir, el Banco Central no va a decirle al mercado, miren, en el año 2026 muy seguramente la tasa de interés va a terminar en tal dígito, ni vamos a tener un X número de recortes de tal magnitud. Creo que esa ha sido la constante también los últimos años y meses, donde pues básicamente se han querido mover casi que mes a mes, reunión a reunión, de acuerdo a lo que vayan mostrando los datos. Entonces, poco para complementar esa parte, pues aquí en la gráfica de la derecha ustedes pueden ver lo que les comentaba es el dot plot y cómo se dieron pues esas estimaciones por los distintos votantes, donde básicamente, como les decía, este punto aquí abajo que se ve en el año 2025, un punto ahí bastante único, digámoslo así, en niveles entre el 2,75 y el 3%, pues es ese votante que en esta reunión se inclinó por 50 puntos básicos, y ya como lo vemos, pues la mayoría, digamos, de votantes para el año 2026, pues se mantienen, digamos que bastante estables, donde estuvo también la mayoría de votantes para este 2025, alrededor de los niveles del 350, 375. Entonces, esto es un poco como se da la lectura, digamos, de ese gráfico. Adicionalmente, en la tabla de la izquierda, pues vemos ya toda la actualización que tuvimos en términos de las distintas variables macroeconómicas, donde particularmente en términos de crecimiento, para el año 2025 se revisó al alza la estimación de crecimiento, pasando del 1,4 al 1,6. Ese 1,4, recuerden, era la estimación que habían hecho en el mes de junio. En el año 2026 también se revisó un poco la estimación de crecimiento al alza, pasando del 1,6 al 1,8, y digamos que en el largo plazo o hasta el 2028 pues se estima un 1,8%. En términos de la tasa de desempleo, y aquí pues es también muy importante, se mantuvo la estimación en el 4,50. No obstante, recordemos que la tasa de desempleo ahorita se encuentra a niveles del 4,30, es decir, ya desde hace unos meses la Reserva Federal viene contemplando un deterioro adicional en el mercado laboral que nos lleve a que esa tasa de desempleo aumente hasta niveles del 4,50. Eso no tuvo cambio frente a la reunión anterior, y por el contrario, en el año 2026, para el año 2026 se presentó una leve reducción desde la estimación anterior, pasando del 4,50 al 4,40. En términos de la inflación PCE, que es la que vamos a conocer este viernes, se mantuvo la estimación del año 2025 en el 3%, y la del año 2026 se revisó levemente al alza de niveles del 2,4 al 2,6%. En ese sentido, pues con un escenario, digamos, todavía muy estable de inflación,
y sobre todo en niveles del 3% para el año 2025, revisando levemente pues la estimación del año 2026 al alza y esperando todavía un deterioro en la tasa de desempleo hacia niveles del 4,25, es lo que muchas veces pues lleva a que gran parte del mercado y nosotros también pensemos que en términos generales pues es muy difícil pensar en una senda sostenida de recortes de tasa por parte de la Reserva Federal y que pues ese ritmo, digamos, de recortes deberá ser muy prudente, por lo que nos inclinamos por uno más durante este año 2025. Y pues digamos que debido a la sensibilidad de los datos es pues difícil pensar en, evidentemente, en cuántos recortes pudiéramos tener hacia el año 2026, pero en ese sentido creeríamos que de pronto no más de dos sería un escenario viable para pensando para el año 2026. Entonces, pues esto es un poco el resumen y lo que dejó la reunión y la decisión de la Fed. Obviamente, pues esto tuvo algunas incidencias desde el punto de vista del comportamiento del mercado y de los distintos activos. Como les decía, creo que la decisión ya venía estando bastante descontada por el mercado. Prácticamente desde Jackson Hole, Jerome Powell ya había sido como muy claro en que evidentemente iba a venir un recorte de tasas de interés. Por eso es que una semana antes e incluso los días antes a que se tomara la decisión, ya la probabilidad implícita en el mercado de ese recorte era casi del 100% e incluso ya se hablaba un poco más de la probabilidad de que se diera un recorte de 50 puntos básicos y esa probabilidad por momentos alcanzó a subir creo que al 30-40%, lo cual pues era significativo, eh, pero pues evidentemente no era esperado por la mayoría del mercado, mientras que los 25 puntos básicos sí. Entonces, a raíz de esa situación, digamos que el mercado pues no tuvo una extensión del movimiento que habíamos tenido las últimas semanas o los últimos días, y eso ha sido evidente, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda, en el comportamiento de los bonos del Tesoro. Esta es la curva de los bonos del Tesoro en Estados Unidos que tienen distintos vencimientos. Aquí pueden ver obviamente los vencimientos desde un mes hasta 30 años, que pues es cada punto que ven, digamos, en la línea de la gráfica. Y básicamente esa línea, no la punteada, sino la línea entera, nos muestra pues cómo estaba esa curva de tesoros el día de hoy frente a cómo estaban los tesoros pues hace una semana cuando tuvimos la decisión. Y pues ustedes se pueden dar cuenta que básicamente esa curva y sobre todo en los plazos más largos o a partir de básicamente los 6 meses y un año, pues esa curva tuvo un movimiento al alza, que no ha sido muy significativo, pero sí que en promedio ha tenido un movimiento de unos 5 puntos básicos en algunas referencias, lo cual es un reflejo de que evidentemente pues el mercado ya tenía un poco descontada ese escenario, el mismo hecho que no hayan mostrado un escenario tan bajista para el año 2026, pues también limita un poco por lo menos las valorizaciones de corto plazo, es decir, que esas tasas de interés hayan bajado más en los bonos del tesoro y obviamente que todavía existen algunas dudas en lo que está pasando en términos de inflación. Por eso vimos que, por ejemplo, los bonos de 2 años bajaron a niveles de más o menos el 3,5%, los bonos de 10 años bajaron a niveles del 3,99, un poquito por debajo del 4%, y por ejemplo esos bonos de 10 años hoy cerraron en niveles de 4,14, casi 4,15%. Es decir, ya han tenido un movimiento desde esos mínimos de hace una semana de por lo menos unos 15 puntos básicos, lo cual es un reflejo obviamente de que el mercado pues no extendió ese comportamiento por las tres razones que les describía anteriormente y en ese sentido pues ese spread que hay entre esos dos bonos de 2 años y 10 años, ese diferencial digamos en la tasa pues se ha mantenido relativamente estable pues las últimas semanas alrededor de los 50 puntos básicos y pensamos pues obviamente que en el corto plazo esas dos referencias pues están digamos que correctamente valoradas alrededor de ese 3,5-4% en la referencia de 10 años y pensar digamos que en movimientos muy acelerados por debajo de esos niveles pues va a ser un poco complicado. Por otra parte, en términos del dólar, eh, y estamos hablando del dólar a nivel global, no específicamente contra el peso colombiano, que es la gráfica de la derecha, podemos ver el comportamiento del DXY, donde básicamente
el día, digamos, de la decisión, alcanzamos a tener ahí donde lo señala un poco la flecha, alcanzar a tocar niveles de 96, 60, que es esa línea, esa primera línea que ven marcada en la gráfica, y a partir de ahí pues hemos tenido algún rebote a niveles entre 97 y acercándonos incluso a los 98 puntos, es decir, pues también el dólar a partir o la última semana pues ha tenido una leve apreciación a nivel global frente a lo que fue el movimiento previo a esos días y sobre todo, pues una vez se dio la decisión. Creo que ahí es evidente también que desde ese último pico que habíamos tenido más o menos en los 100 puntos, pues hemos tenido un recorrido a la baja que obviamente ha venido acompañado del comportamiento de muchas monedas, eh, tanto en la región como a nivel global, y pues que ha sido evidente también para quienes hacen seguimiento un poco al comportamiento del dólar, donde pues esta semana ya alcanzamos a estar más cercanos a los 3.850 pesos. Entonces, pues un activo que también un poco asociado pues a que pasó la noticia, pues retrocedió un poco en lo que había sido su comportamiento reciente y donde pues obviamente van a empezar a jugar entonces pues otras variables de aquí en adelante, a pesar de que podamos pensar que en términos generales pues pueda continuar un poco la debilidad del DXY o del dólar en la medida que pues evidentemente, como lo decía, pues si se siguen contemplando algunos recortes de tasas de interés adicionales. Y por último, pues en las acciones que hemos visto, en las acciones en Estados Unidos principalmente, pues vimos también alguna o un comportamiento un poquito diferente a lo que ha pasado en los bonos y con el dólar, y aquí quizás sí ha habido una reacción un poquito más positiva, llevando a que los índices hayan alcanzado en los últimos días pues nuevamente máximos históricos, a pesar de que eh, no ha sido, digamos que un movimiento generalizado para todo el mercado. Creo que esto ha tenido mucho de un componente sectorial, muy explicado por la buena expectativa primero de los resultados corporativos del tercer trimestre que vienen, que próximamente estaremos conociendo en Estados Unidos, y por otra parte, pues muchas noticias asociadas al sector tecnológico, donde han llevado, pues digamos, esas acciones de este sector también a recuperar niveles máximos. Por ejemplo, en el caso de Nvidia, por momentos, pues también hemos tenido un muy buen comportamiento en acciones como Apple. Y en términos generales, pues digamos, esas noticias del sector han venido acompañando alguna recuperación. Por poner un ejemplo, el martes conocíamos una noticia en Nvidia donde básicamente ellos anunciaban una inversión en una de estas compañías que se llama Open AI, básicamente una de las compañías que ha sido, digamos que pionera en todo este tema de inteligencia artificial. Y al otro día, pues Nvidia básicamente subía 2 o 3 veces el valor de la inversión que estaba haciendo en esta compañía, lo cual no tenía, digamos, como tampoco mucha lógica desde ese frente. Pero ¿qué está viendo el mercado? Pues en el sector tecnológico, que obviamente se siguen realizando inversiones, sigue habiendo un CAPEX importante por parte de las compañías o de las principales compañías tecnológicas, y eso genera confianza en que todo este boom de la inteligencia artificial y todo el sector tecnológico pues se va a poder seguir apalancando en esta tendencia para seguir con su ritmo de crecimiento y obviamente generar pues algo más de valor para los accionistas. Y bueno, y complementando un poco lo que mencionaba Powell en su reunión, ayer tuvimos, digamos que una intervención por parte de él, hablando un poquito sobre pues, política monetaria y sobre todo el escenario macro, donde podríamos destacar pues, algunos puntos importantes. Entonces, digamos que dentro del contexto general, pues, nos mencionaron que obviamente la Fed, lo que les decía ahorita, sigue enfrentando esos riesgos en dos variables, en inflación y en desempleo. Y si pues baja muy rápido las tasas de interés, pues no habrían terminado, digamos, ese trabajo en inflación que vienen realizando los últimos años, y si llegaran a esperar mucho para bajar las tasas, pues también podrían tener alguna afectación en el mercado laboral. Entonces, como les decía, ahí ya está esa disyuntiva. Del mercado laboral que rescataron, que la creación de empleos se ha desacelerado con fuerza, que las políticas migratorias también han reducido un poco la oferta de trabajadores, y pues obviamente los riesgos que eso
generan dentro de esta variable. En términos de inflación y aranceles, creo que tampoco pues, fue mucho la diferencia de lo que ya les mencionaba, donde los riesgos siguen inclinados al alza, los aranceles generan obviamente un efecto temporal en los precios, así es como lo están viendo ellos y que eso se va a diluir, pero van a estar pues muy atentos obviamente a lo que sigan pasando en el escenario de precios y finalmente pues de términos de expectativas, como lo decía, tampoco adelantó nada respecto a la reunión de octubre, simplemente mencionó que el recorte de esta reunión pues fue para manejar esos riesgos y debilitamiento del mercado laboral y que aún así la política monetaria sigue siendo moderadamente restrictiva, lo cual pues implica que, o lo que quiere decir esto es que básicamente pues las tasas todavía están en un nivel alto donde pueden, digamos que, impactar un poquito el crecimiento económico. Pero me quedaría con la frase que le resaltamos, digamos, en la parte superior, donde básicamente a una de las preguntas que se le hizo mencionó que por muchas métricas los precios de las acciones pues están en unos niveles altos, y eso pues obviamente ayer por lo menos desde el punto de vista de comportamiento de mercado pues generó también algo de correcciones. Creo que eso pues ha sido evidente, pero no es la simple y única razón para pensar en que el mercado en Estados Unidos vaya a bajar o puedan los precios bajar de las acciones. Creo que hay muchas variables adicionales que incluso pues siguen manteniendo, como les decía ahorita, la mayoría de los índices y muchas de las acciones muy cercanas a sus máximos históricos, y es lo que sigue eh, digamos que funcionando un poco en la renta variable en Estados Unidos, a pesar de que obviamente pues hay que ser mucho o tener mucha más cautela, obviamente en los niveles actuales, donde se ven valoraciones altas, precios altos, y donde se estiman unos crecimientos todavía importantes en muchos sectores que pues muy seguramente son estimaciones un poquito ambiciosas hacia futuro. Ya entrando un poco en materia local, tuvimos los datos del ICE del mes de julio. Para quienes no saben, básicamente el ICE es el índice de seguimiento a la economía, lo cual pues es un indicador bastante fiable de lo que podríamos esperar en materia de crecimiento económico. Recordemos que cuando conocemos el PIB, esta medida es trimestral, entonces pues estos datos sumados a otros datos de actividad que conocemos mes a mes, pues nos empiezan a dar algunas señales de lo que es el comportamiento de la economía local. Básicamente el ICE tuvo una variación cercana al 4,3%, un crecimiento anual del 4,3%, ajustado, digamos, por temas de estacionalidad, este crecimiento fue del 4,1%, lo cual muestra pues un crecimiento bastante interesante en términos de la variación anual. Adicionalmente, pues es, digamos que superior a lo que habíamos visto el mes inmediatamente anterior, donde habíamos tenido un crecimiento cercano al 3%, y lo cual pues sigue mostrando un poco lo que hemos venido pues ya advirtiendo, creo que hace algo más de un año, donde muchas variables de actividad nos venían mostrando ya una tendencia por lo menos sólida y en algunos casos de recuperación, como es el caso también de las ventas minoristas, que ya daremos más adelante, y donde básicamente podemos recoger que obviamente la demanda privada, el consumo privado, siguen siendo una de las fuentes principales de lo que estamos viendo en materia de crecimiento económico, y son los que han venido, digamos que jalonando ese crecimiento, valga la redundancia. Entonces, mirándolo desde el punto de vista de actividades, creo que en general la industria manufacturera ha venido mostrando también algo de recuperación. Esto pues digamos es lo que ha venido marcando un poquito esas mejores cifras, donde pues la demanda por esos bienes de consumo y también para bienes intermedios para la producción pues ha venido mostrando un crecimiento también sostenido. Adicionalmente, las actividades de comercio, transporte y alojamiento también han tenido unas buenas cifras de crecimiento, con un crecimiento cercano al 6,7%. En administración pública, educación y salud también tuvimos un crecimiento cercano al 7% en términos anuales, y en servicios financieros y de seguros también un crecimiento del 6,6%, cercano al 7%. Mientras que los sectores que siguen, pues digamos que restando algo de dinámica,
y principalmente aquí han estado las actividades primarias, que creo que pues ha sido bastante evidente desde los últimos meses y desde el año pasado, con un sector minero que incluye obviamente todo el tema de carbón y petróleo, que ha venido pues con un comportamiento negativo, el menos 1,6%, a pesar de que si miramos de muy corto plazo lo que fue la variación mensual, es decir, frente al mes anterior, pues sí se tuvo un crecimiento del 1,9%. Ya mirándolo aquí un poco más consolidado, digamos, dentro de las distintas actividades y también dentro del histórico de cómo se han venido comportando, pues uno evidentemente ve que el mayor crecimiento lo viene presentando esa línea amarilla en la gráfica, donde básicamente pues aquí se recogen todas las actividades terciarias donde podemos destacar, como los decíamos ahorita, la variación anual del 6,7% en términos de comercio, transporte, alojamiento y restaurantes, que viene acompañada por un crecimiento del 5% en lo corrido del 2025. Adicionalmente, la actividad financiera y de seguros también con un crecimiento cercano al 6,6% en términos anuales, un poco menor, 3,5% en lo corrido del año. Y finalmente, administración pública y defensa, que ya ha sido pues también una constante dentro de esta foto desde el año anterior, donde pues aquí también se incluyen actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios con un crecimiento del 7% en términos anuales durante julio y casi el 5% en lo corrido del año. En ese sentido, pues seguimos viendo los servicios como acompañados de comercio y manufactura como las principales actividades que han venido jalonando pues ese buen crecimiento, también muy explicado por lo que hemos visto, pues como lo decía ahorita, desde el punto de vista del consumo y de la demanda privada en términos de bienes durables. Y aquí podemos ver un poco cómo ha cambiado, digamos que ese mapa en los últimos meses en las distintas actividades. Y obviamente ya empezamos a ver, digamos que algunos verdes un poquito más marcados, lo cual refleja pues esos mejores crecimientos o esas variaciones anuales que hemos venido teniendo en las distintas actividades. Como lo decían, las ventas minoristas, muy asociado a lo que ha venido pasando pues con esa demanda privada, y sobre todo destacando un poco lo que han sido los vehículos y bienes durables, pues tuvimos un crecimiento durante el mes de julio, un crecimiento anual del casi el 18%, lo cual sigue siendo pues bastante positivo y casi que sigue, digamos que en lo corrido del año marcando pues máximos esa variación anual. Vino principalmente explicado por tres líneas, una de ellas equipos de informática y telecomunicaciones, que crece casi que el 56% en términos anuales, vehículos automotores y motocicletas para los hogares, que crecen casi un 46%, y otros vehículos automotores y motocicletas que crecen casi un 68%. Solo estas tres categorías explicaron más de la mitad de esa variación total que tuvimos durante el mes de julio. Y pues básicamente las 19 líneas de mercancía pues que se recogen en esta cifra, en esta cifra o se consolidan en esta cifra, pues mostraron variaciones positivas, lo cual pues también muestra que ya el crecimiento tiende a ser también un poquito más transversal en esas 19 líneas, las cuales pues pueden ver aquí en la tabla, y que recogen obviamente temas de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, prendas de vestir y textiles. Y por poner, digamos que algún ejemplo, ahí hemos visto también alguna mejora reciente, por ejemplo, en ese rubro, pero podríamos mencionar que básicamente, creo que hace unos 2 o 3 meses, pues la mayoría, digamos, de estas actividades, pues ya vienen mostrando unos crecimientos positivos en lo corrido del año. Eh, Haciendo un poquito también seguimiento a lo que ha venido pasando en tema de recaudo tributario, con las cifras que tenemos a julio, pues básicamente en lo corrido del año hemos tenido un recaudo que alcanzó los 178 billones de pesos. Esto viene mostrando un crecimiento superior al 10% frente al año anterior, que es muy distinto, digamos, a las variaciones que teníamos hace un año, donde veníamos con una variación negativa, es decir, un descenso en el recaudo cercano al 7%. Si bien pues todavía vemos un crecimiento, básicamente sigue existiendo un rezago frente a lo que pues ha sido la meta y el estimado proyectado en el marco fiscal de mediano plazo.
Entonces, pues ya ese hueco empieza a ser de cerca de 7 billones de pesos, lo cual pues sigue mostrando que el escenario, digamos, fiscal sigue siendo pues bastante complicado, por lo menos desde el punto de vista de ingresos y de recaudo, donde a pesar de esa tasa o esa variación anual, pues sigue estando, digamos que bastante relegado ese crecimiento y pues esperamos muy seguramente en la medida que la actividad económica pues siga mejorando un poco y sobre todo pues ya como lo veíamos con las cifras de julio, pues en la medida que esa actividad siga siendo positiva, digamos, durante el resto del trimestre, agosto, septiembre, pues en esa misma medida podamos seguir teniendo unas mejores cifras de recaudo y obviamente podernos acercar un poquito más a esa meta proyectada que muy seguramente pues no tendremos o no cumpliremos a corte del año, pero pues la foto tiende a ser un poquito distinto a lo que tuvimos el año inmediatamente anterior. Ya pasando a temas un poco más de mercado, ayer tuvimos la subasta de test de corto plazo. Eh, Aquí vale la pena aclarar que estos test de corto plazo, pues básicamente son instrumentos que tienen vencimientos menores a un año, en los cuales han tomado mucha relevancia en los últimos meses a raíz de que parte de la estrategia de endeudamiento que ha planteado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues ha venido muy enfocada en buscar liquidez a través de este tipo de papeles, donde incluso ya hace 3 semanas, pues el ministerio también cambió un poquito las condiciones, aumentando esas subastas, pasando de 600.000 millones a 900.000 millones de pesos. Aquí hemos visto, pues obviamente, un ministerio mucho más activo y sobre todo, pues en esos montos totales de las subastas, lo cual ha llevado a que evidentemente, pues ese flotante, digamos, de TCOs en el mercado cada vez sea mayor y que obviamente pues eso cansa un poquito digamos la demanda del mercado y ha generado que por momentos pues esas tasas tiendan a cortar en niveles un poco altos. Las últimas 2 semanas habíamos tenido cortes en niveles del 9,6%. Durante la de esta semana o ayer específicamente, pues tuvimos un corte alrededor del 9,65. Vamos acercándonos un poquito a lo que habíamos visto a inicios de septiembre y a finales de agosto, donde tuvimos un par de subastas que cortaron por niveles de 9,64, 9,68, y que obviamente pues tiene algunas incidencias desde el punto de vista del mercado de deuda en la medida que primero, pues estamos teniendo unas tasas de corte para unos papeles, digamos, de muy corto plazo, inferiores a un año, que siguen estando por encima de lo que es la tasa de interés del Banco de la República, en niveles del 9,25 y que en el mejor de los escenarios podríamos esperar que esa tasa cierre este año en niveles del 9%. Y adicionalmente, pues esto ha hecho que en parte no solo la curva de deuda pública local, es decir, los test tasa fija en plazos cortos, pues se hayan mantenido, digamos que muy estables por estos niveles, sino que la deuda privada, es decir, los CDTs, los bonos, que también tienen vencimientos, digamos, de corto plazo, entre o hasta un año más o menos en tasa fija, pues sea muy difícil que podamos ver, digamos que una disminución de tasas desde estos niveles, precisamente porque llegan a existir opciones atractivas en un mercado como el de la deuda pública o los TCOs en niveles del 9,65 o 9,60 y eso hace que pues las tasas digamos de los CDT se anclen un poco alrededor de esos niveles. Ya obviamente entra a jugar un poquito pues la condición de cada emisor, si es el mercado secundario, si es el mercado primario, pero a grandes rasgos pues ha mantenido un poco las tasas de interés eh, cercanas a esos niveles. Y ya pasando un poco también a otros temas un poquito más relacionados con lo que ha venido pasando en el mercado de acciones y en el sector financiero, ya también tuvimos las cifras con corta el mes de julio, unas cifras que pues siguen mostrando en términos generales una buena recuperación de lo que ha sido el comportamiento en materia, digamos, de utilidades, de indicadores de cartera y de rentabilidad para los establecimientos bancarios principalmente y pues para estos emisores que tenemos listados en la bolsa, tipo bancos como Bancolombia, Bogotá, Da Vivienda, BBVA, donde pues en términos generales lo que hemos visto es que las utilidades han venido mejorando o continúan, digamos que con esas tasas de crecimiento importantes, donde por ejemplo, o por poner un ejemplo, digamos que Da Vivienda
tuvo un crecimiento pues de esas utilidades cercano al 148 en términos anuales. Obviamente aquí hay que entender primero que pues de la situación que venía Da Vivienda, obviamente un banco que pues diría que hasta prácticamente el último año pues ha venido ya empezando a mostrar unas cifras distintas a lo que eran las cifras negativas que tuvo durante el año 2023 principalmente. Pero en términos generales, pues digamos que todos los bancos han venido mostrando un crecimiento adicional. Obviamente cuando se hace, digamos que este análisis de estas cifras para la operación local de los distintos bancos. En términos generales, pues esto sigue soportando, digamos, la perspectiva positiva que se ha tenido sobre el sector, la cual pues nosotros hemos venido mencionando hace por lo menos un año, año y medio, donde ya veíamos cosas interesantes y sobre todo pues cuando lo aterrizábamos un poco a las valoraciones de los distintos emisores, la posibilidad o la buena opción que había, digamos, de exponerse un poco a los bancos a nivel local. Que pues obviamente se ha visto traducido no solo ya en el comportamiento de estas utilidades, sino en el comportamiento puntual de los precios de las distintas acciones. Adicionalmente, pues en términos, digamos, de la calidad de cartera, lo que hemos venido viendo es que todavía se ven algo, digamos, de reducciones adicionales que básicamente pues sigue, digamos que impactando de forma positiva en la medida que pues estos menores datos que prácticamente vienen viéndose desde febrero del 2023 más o menos, donde teníamos unas tasas muy similares a lo que estamos llegando actualmente, pues obviamente son temas que ayudan desde el punto de vista de la cartera de los bancos, las provisiones de los bancos y en la medida que pues eso también se va suavizando, va beneficiando de forma positiva el crecimiento, digamos, de las utilidades y por otra parte, pues entender que este es uno de los factores que puede ayudar. El otro factor es que evidentemente podamos ver un crecimiento de cartera mucho más sostenido. Dentro de ese escenario, digamos que ahí todavía queda algo por hacer. En términos generales, la cartera bruta total pues tuvo un crecimiento cercano al 5,6%. En términos anuales, esto pues son cifras nominales, entonces digamos que el crecimiento real sigue siendo todavía bastante bajo o bastante plano. Hay algunas carteras que se han venido pues destacando frente a otras, como es el caso, digamos, de la cartera de vivienda con un crecimiento cercano al 11%, acompañado también por la cartera de microcrédito y mucho más estable lo que ha venido pasando en la cartera comercial. Y finalmente, pues digamos que la cartera de consumo, como lo pueden ver gráficamente, gran parte del 2023 e incluso una parte del 2025, pues no estaba teniendo un crecimiento. Aquí vemos un crecimiento todavía muy leve del 2,3% nominal, pero importante pues destacar que por lo menos ha venido teniendo, digamos que esa recuperación, a pesar de que pues obviamente el crecimiento real sigue siendo un poco negativo. Y ya en cuanto a otros temas y en cuanto a eventos corporativos, pues nuevamente el mercado bastante movido por temas y eventos corporativos. Uno de ellos fue el anuncio de la recompra de acciones por parte de Celsia, donde básicamente Celsia, pues como ustedes lo saben, ya viene desde hace por lo menos desde hace el año anterior o algo más, recomprando acciones en el mercado. Esto pues a través del mecanismo transaccional, es decir, a través pues, de la pantalla y del mercado, comprando acciones, obviamente en la medida que pues, los volúmenes de negociación así lo permiten, porque hay ciertos límites de lo que se puede llegar a comprar en el día. Muchas veces pues los bajos volúmenes de negociación de pronto que tiene por momentos Celsia pues obviamente limitan la posibilidad de que el emisor pues pueda recomprar mucho más o de forma más acelerada lo que tiene autorizado, y en ese sentido creo que pues eso viene muy acompañado del porqué de esta decisión, donde básicamente van a suspender ese proceso de readquisición por el mecanismo transaccional o por la pantalla, y una vez se da esa suspensión pues van a realizar un proceso de recompra por el mecanismo independiente, donde básicamente el mecanismo independiente funciona como un método de eh, construcción de libro. Esto ya ha sido utilizado, digamos que por otros emisores anteriormente, no es un tema nuevo. Semargo sobre todo era el que más
lo había venido utilizando recientemente. Y aquí básicamente lo que el accionista plantea es un número de acciones que quiere vender a un precio que quiere vender. Una vez pues la compañía reciba, digamos que todas esas ofertas, se hacen algunos cálculos, se hace un precio de corte y pues obviamente las personas que hayan estado dispuestas, digamos, a vender por debajo de ese precio de corte, pues van a efectivamente recibir la recompra de esas acciones. El monto total para readquirir son 30.000 millones de pesos. Y ese precio, pues como les digo, ya será determinado posteriormente. El plazo del programa irá desde el 30 de septiembre hasta el 2 de octubre y una vez finalice esa recompra, pues van a continuar las recompras por el método transaccional, es decir, a través de la bolsa de valores como se ha venido haciendo anteriormente. Creo que esto hace parte también de todo lo que hemos venido viendo los últimos años desde el punto de vista de, sobre todo, emisores del GEA, buscando, digamos que, darle un mejor retorno a sus accionistas, razones por las cuales hemos tenido, pues, tanto OPAs como recompras de acciones, dividendos extraordinarios, que han sido, digamos, como las principales formas que han venido buscando los distintos emisores para mejorar un poquito la cotización de sus precios de las acciones en el mercado y retribuir de mejor forma a los accionistas. Y por otra parte, pues también tuvimos el anuncio por parte de Semargos y de Grupo Argos, donde Grupo Argos como accionista principal y mayoritario de Cementos Argos, con casi el 55% de la participación, propuso, le propuso a Cementos Argos, digamos, convocar una asamblea extraordinaria, la cual será el próximo 30 de septiembre, y aprobar una propuesta de distribución de 230 millones de dólares a los accionistas de Cementos Argos a través pues también de una readquisición de acciones. Recordemos que en todas las operaciones que ha venido haciendo Cementos Argos los últimos años, pues ellos básicamente han recibido con las transacciones de Summit Materials y algo más de 4.000 millones de dólares, plata que todavía digamos que tiene en caja Cementos Argos y que estamos a la espera de poder conocer también algo más de información en el futuro sobre cómo van a invertir esos recursos, donde ha sido, digamos, que el objetivo principal de la compañía, que es retornar, digamos, que a la operación en Estados Unidos, a comprar algo en Estados Unidos, de donde ya hoy no tienen, digamos, que exposición directa luego de estas ventas y pues parte, digamos, de esa liquidez algo inferior al 5%, digamos que acá no, si en algún momento pueda existir de pronto la preocupación de que efectivamente Cementos Argos está gastando esa plata que debiera ser utilizada en invertir nuevamente en Estados Unidos, pues podríamos hablar que realmente lo que se está gastando ahorita pues es algo menor al 5%, algo así como un 4,5%. Entonces pues no necesariamente es un gasto muy significativo dentro del total, digamos, de los recursos, y eso se va a utilizar, digamos que en un programa también de readquisición de acciones, distinto al que ha venido haciendo Cementos Argos también por el método transaccional, es decir, comprando a través de la pantalla. Y aquí, a diferencia de lo que pasa con Celsia, pues sí hay un precio propuesto y ese precio es de 13.659 pesos. Este precio, si ustedes lo recuerdan, en los últimos meses lo mostramos cuando se dio todo este escenario, digamos, de desenroque en el GEA, cuando los accionistas de Cementos Argos recibieron esas acciones de Grupo Sura. Recuerden que todo este proceso pues estuvo acompañado de una valoración por una banca de inversión independiente, donde se plantearon, digamos, que algunos escenarios de precios para las distintas acciones, tanto ordinarias, preferenciales y de los distintos emisores, Semargos, Grupo Argos y Grupo Sura, y basado en eso, eh, pues ellos tomaron, digamos, que ese precio de 13.659, un precio que evidentemente estaba muy superior a los precios de mercado, casi un 40% por encima del precio de mercado, donde en su momento la acción estaba en niveles
cercanos a los 10.000, un poquito por debajo de los 10.000 pesos. Entonces, pues sigue estando, digamos que a la espera de la aprobación en la asamblea. Muy seguramente, pues esa aprobación se vaya a dar, dado que pues la convocó el accionista mayoritario, el accionista controlante, y en ese sentido, pues la aprobación se deba dar. Obviamente aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, y seguramente la pregunta que ustedes se harán es por qué pues las acciones no han convergido a ese precio de los 13.600, y eso tiene mucho que ver con que pues primero esto es una valoración, un precio, digamos, de valoración bastante, digamos que estricto, digamos, dentro de las estimaciones que uno puede hacer para este emisor. Entonces, pues básicamente pensar, digamos, en que Cementos Argos pudiera llegar netamente a niveles de 13.600, pues es un escenario muy positivo dentro de lo que viene mostrando el mercado local, la valoración de los distintos emisores, etcétera. Y por otra parte, porque pues como ven, pues es un monto que no necesariamente vaya a recoger un monto importante, digamos, de acciones. Esos 230 millones de dólares, pues es un monto que fácilmente puede verse, digamos que consumido por la opción de que Grupo Argos también como accionista mayoritario y como quien impulsó, digamos, esta iniciativa de convocar a la asamblea y de distribuir esos 230 millones de dólares, pues muy seguramente participe de esa operación, vendiendo también una parte de sus acciones, que muy seguramente esos recursos les puedan ayudar en este momento para apalancar algunos procesos de crecimiento en sus distintas líneas de negocio y disminuir también algo de endeudamiento, que creemos pues puedan ser los dos objetivos principales para los que Grupo Argos utilizaría estos recursos. Bueno, aquí terminamos la presentación. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, no la pueden dejar en el chat. Voy a dar un par de minutos para que nos puedan poner esas preguntas y así resolver las dudas que ustedes puedan tener. Bueno, inicialmente aquí me preguntan cómo la funciona la recompra. Un poco lo que les comentaba ahorita. Eh, Evidentemente, pues ahí la recompra es, eh, digamos que a todos a un mismo precio, un poco a diferencia, digamos, de lo que, de lo que pasa en el caso de Celsia y lo que ha pasado, digamos, en otros escenarios de recompras de otros emisores. Entonces, ahí el objetivo es, primero hay que esperar un poco a las aprobaciones, a tener ya las fechas un poco más claras, y obviamente pues el accionista va a presentar, digamos que esa intención de venta por un número de acciones, y como lo digo, pues ese precio básicamente no va a cambiar. Entonces, ya es esperar obviamente ahí el resultado de cuántas acciones de lo que yo presenté me llegaran a comprar. Digamos que en la historia de lo que ha pasado muchas veces, eh, y no sabemos, porque eso pues sí es un poco a potestad, digamos, del emisor. En algunos casos se le ha dado algo de prioridad a los inversionistas minoritarios, entonces se compra un poco más para los inversionistas proporcionalmente al inversionista minoritario que al mayoritario. Entonces pues a partir también de un corte de un número de acciones es más la proporción que se le compra al minoritario que al que esté por encima de ese número de acciones. Pero como les digo, pues eso digamos que todavía no es información 100% clara y que conozcamos. Entonces pues el proceso va a ser ese: simplemente uno presenta su intención por un número de acciones a ese precio que ellos están proponiendo, y ya una vez ellos hagan, pues digamos que el corte, muy seguramente después se anunciará cuánto efectivamente, a cuánto o cuánto de esa posición que cada accionista tenía se le recompra. Esa fecha, si me preguntas que si hay una fecha de corte, eh, si te refieres específicamente para quien tiene las acciones, es decir, que si uno pudiera llegar a comprar acciones hoy para participar, si yo no tenía en el momento del anuncio, pudiera comprar para participar posteriormente en el proceso. eh, digamos que hasta el momento no lo tenemos, hasta el momento el comunicado no habla de esas fechas, entonces no necesariamente pues creamos que deba ser así.
y ya tocaría esperar pues a que finalmente en la asamblea y una vez se dé la aprobación y pues se los estaremos comunicando por los distintos medios, pues tendremos un poco más detalle en ese sentido. Ese valor propuesto puede ser superior. Yo creería que siempre puede ser superior, pero no creo que lo vayan a modificar ya dentro de la propuesta que han presentado. Entonces tendrían que, por ejemplo, en la asamblea decidir por X o Y razón que van a aumentar ese precio, eh, pero pues no creería, no lo vería tan viable bajo las condiciones actuales. Creo que ese precio pues ya muy seguramente va a estar definido y acordado con ese accionista mayoritario que, como lo decía, pues es quien convoca y quien seguramente considera que ese puede ser un precio justo para su participación y a partir de ahí pues tendríamos digamos que el proceso a ese mismo precio. ¿Qué expectativa se ve para preferencial de vivienda del 2026? Yo creo que la expectativa para la vivienda es la misma, digamos que para el mercado en general. Obviamente es un tema eh, que compete, digamos, a todos los emisores y a toda la economía en general. Entonces, pues es un tema que obviamente en la medida que ya empecemos a entrar un poco más cercano, digamos, a esas fechas, pues va a tener algo más de relevancia dentro del mercado. Por el momento, y como lo hemos, digamos, que comentado en gran parte del año, porque esto fue algo que empezó a tomar mucha fuerza desde casi prácticamente desde el mes de enero, lo que ha venido viendo el mercado y lo que ha venido viendo los distintos inversionistas a nivel internacional, es que básicamente la probabilidad de tener un cambio, pues un cambio un poco político desde el punto de vista de las elecciones hacia adelante, pues va a ser favorable para el mercado. Eso pues digamos que no es una noticia y no es sorpresa y eso ha pasado digamos que con otros mercados. En el caso digamos de Chile pues es otro mercado que ha venido haciendo máximos recientes, también por esa misma situación donde pues también se espera por lo menos un cambio de gobierno. Entonces eso hace que va a ser un tema que empieza a tomar más relevancia. Ya tendremos el próximo mes, por ejemplo, la consulta del partido de la izquierda. Ya empezamos a tener también algo de procesos electorales en la región. Hace un par de semanas también vimos lo que pasó con las elecciones en Argentina, que llevó pues alguna afectación también en los activos, dado que el resultado pues no estaba muy alineado, digamos, al partido de gobierno, y son factores que obviamente van a empezar a incidir en el mercado. Eh, Saber, digamos, cuál va a ser el resultado final, pues es muy complicado. Creo que más adelante, pues de pronto las encuestas que también han estado bastante limitadas, pues nos vayan a empezar a dar algo más de color. Lo que uno puede entender hoy es que básicamente, pues un gobierno que sigue estando con aprobaciones muy cercanas al 30%, pues le sigue dando, digamos, ese respaldo a lo que tanto se ha venido mencionando este año y es que, pues probablemente ese cambio se pueda dar. Pero creo que es un poco prematuro, digamos, para asegurarlo así y pues es un tema que tendremos que seguir haciéndole seguimiento semana a semana. ¿Cómo se presenta ese valor por bolsa o se fuerza al minoritario a vender sí o sí? No, aquí no se obliga a nadie a vender. Ese es un precio que se plantea y si dentro de la estrategia de uno piensa que las acciones valen más, pues no hay que ir al proceso. Así como el precio de mercado no ha llegado a igualar esa propuesta, pues tampoco nadie lo obliga a uno a vender. Entonces, simplemente yo podría no participar del proceso y continuar con mis acciones al precio de mercado que están, que hoy pues cerraron en niveles de 11.200 pesos. Mineros me preguntan, mineros pues básicamente creo que ha sido de las acciones de mejor comportamiento año 2024, año 2025. Una acción que pues hemos hablado también recurrentemente en las distintas webinars donde hemos tocado un poquito también el tema de resultados de la compañía. Esta semana alcanzamos a ver nuevamente precios máximos del oro, incluso los futuros negociándose por encima de los $3.800 por onza. Y en ese sentido, pues eso sigue favoreciendo un poco el comportamiento y sobre todo las cifras de mineros. Creería uno que pues ya digamos que por encima de sus niveles de los 11.000 pesos le ha venido costando un poco. Recuerden que aquí también hubo un proceso
que realizó el accionista mayoritario a un precio, digamos, de 12.000 pesos. Entonces creo que eso también pues limitó un poquito el precio de mercado y ha hecho, digamos, que las acciones pues se estabilicen un poco por encima de los 11.000. Por momentos alcanzamos a ver 11.500, 11.600. La semana pasada tuvimos algo de corrección normal, también muy explicada por algunos flujos vendedores. Recuerden que la semana pasada pues tuvimos algunos rebalanceos y eso llevó que nuevamente volviéramos a ver niveles sobre 10.300, 10.400 y ya hoy cerrando nuevamente en niveles de 11.140. Eh, Creo que la pregunta pues puede ir un poco enfocada a si el comportamiento positivo vaya a continuar. Yo creo que pues hay que ser consecuentes con que ha sido una acción que el año pasado y este año ha subido más del 100%. A pesar de eso, si uno mira, pues digamos, las distintas métricas, tanto de múltiplos, tanto de utilidades, los márgenes de rentabilidad, todo eso que les hemos hablado constantemente, pues uno sigue viendo una compañía que todavía tendría algún potencial de valorización y sobre todo pues en la medida que el oro se siga manteniendo en estos niveles. Entonces pues bajo ese escenario nosotros queríamos que pues no hay por el momento digamos como algún riesgo de uno pensar en que pues la acción vaya a devolver de forma importante esa valorización que hasta el momento haya tenido. Es una acción que también seguramente el otro año va a continuar por segundo o tercer año consecutivo siendo una de las acciones que distribuya uno de los dividendos más altos a raíz pues de los buenos números que ha venido presentando y sobre todo una compañía pues que desde el punto de vista de endeudamiento como lo hemos indicado tiene un endeudamiento bastante bajo pues digamos que eso también ha favorecido a que sea una compañía bastante atractiva, sobre todo en este escenario, pues donde las compañías y el oro ha sido pues un tema importante, digamos, de discusión en los portafolios, pues no solo a nivel local, sino a nivel global y desde hace ya bastante tiempo. En términos de Canacol y Ecopetrol no hemos conocido noticias adicionales, nada adicional más que lo que comentamos la última reunión donde pues básicamente Ecopetrol confirmó que pues había habido algún acercamiento, pero en ese sentido pues no hemos tenido digamos que información adicional, entonces pues todo lo que pueda seguir pasando hacia adelante, aunque tenga mucho sentido el negocio, pues sigue siendo en parte especulación, simplemente recalcar que pues también dentro de esa información que se ha conocido, Canacol aparentemente es quien fue el interesado y el quien buscó a Ecopetrol en el negocio, lo cual pues también es un reflejo de lo que pues hoy por hoy viene mostrando, bueno, hoy por hoy no, creo que hace ya más de un año viene mostrando la compañía en materia de cifras y de lo que pues hemos sido bastante enfáticos nosotros también los últimos prácticamente 2 años en estar completamente alejados de este emisor. ¿Algún dato relevante para mencionar de inversiones ASG o índices ASG? No, no, digamos que no lo hemos mapeado nosotros, es un tema que no nos hemos concentrado mucho, a pesar de que en el mercado global pues puedes encontrar un ETF que te da exposición a este tipo de compañías, compañías que no han tenido, digamos, el mejor desempeño en lo corrido del año, dado que mucho de lo que ha venido pasando en los últimos meses y desde el año pasado con temas de guerra, aumento de precios en los commodities, etcétera, pues ha llevado también a que muchas de las economías, por ejemplo la zona euro, hayan tenido que volver a generación de energías un poco más o menos amigables con el medio ambiente y creo que en parte pues eso también ha venido digamos que impactando un poquito este tipo de inversiones. Obviamente es una tendencia que viene sonando desde hace más de 10 años, yo diría que con algo más de fortaleza los últimos 5 años, pero que a pesar de que todos los emisores a nivel local pues han venido también trabajando y cada vez están un poco más enfocados en ese sentido, pues digamos que no necesariamente es la línea de inversión de todos, pues digamos que los portafolios a nivel global o de los grandes flujos y en ese sentido, pues digamos que netamente por esos factores, pues digamos que no hay algo muy puntual aquí para el mercado local, pero sí tener en cuenta que obviamente hay ETFs, por ejemplo, en el mercado internacional y como lo digo, hay uno de ellos en el mercado global colombiano que te puede dar exposición a ese tipo de inversión. Corfi colombiana, creo que
en Corfi Colombiana. Un tema que también hemos mencionado aquí recurrentemente, es una compañía que sí, hay que reconocerlo, está muy barata. Cuando uno va a mirar, digamos que las distintas métricas, lo que pasa es que también, como lo hemos mencionado, ha sido un costo de oportunidad también bastante alto, eh, por lo menos los últimos 2 años, en la medida que, a pesar de que tiene un portafolio muy diversificado, su principal línea de negocio es infraestructura y pues el tema de infraestructura a nivel local ha venido estando bastante rezagado. Primero por distintos factores macroeconómicos, como fue, ¿no?, pues la subida de tasas, inflaciones altas, y por otra parte, pues lo que ha venido pasando también en términos de infraestructura a nivel local, y eso pues obviamente ha generado que, eh, pues digamos desde el punto de vista, digamos, del crecimiento de la compañía y resultados de la compañía, pues se haya visto una desaceleración importante frente a lo que venía mostrando Corfi Colombiana en los últimos años, en la medida que muchas de esas concesiones en ese negocio de infraestructura pues ya han venido finalizando esa etapa de construcción. En ese sentido, pues digamos que ahí hay un trabajo importante por parte de la compañía hacia futuro de poder crecer en esa línea de negocio nuevamente. Las otras líneas de negocio desafortunadamente no tienen una participación tan relevante como esta, y en la medida que les vaya bien, pues no necesariamente compensan la desaceleración de ese sector. La parte del sector financiero creo que ha venido teniendo unos buenos resultados, como lo hemos visto, y se ha asemejado, digamos, al comportamiento de los otros bancos, pero pues esa línea, digamos, que sigue manteniendo un poquito rezagado el activo, un activo que también los últimos 2 años pues no ha distribuido dividendos para la acción ordinaria, entonces pues ahí ha venido limitando un poco también el interés. Bancolombia creo que ha sido uno de los bancos, o nuestra preferencia los últimos también 3 años en el sector financiero. Creo que eso ha sido bastante notorio desde las cifras que ha tenido el banco. Entonces, pues no queda nada más que decir que los resultados han respaldado, digamos, que esa expectativa y esos buenas expectativas que se tenían en torno a él. En materia de utilidades, en materia de rentabilidad, pues el desempeño ha sido bastante favorable, y creo que eso también lo ha venido reflejando el precio de la acción. Si la pregunta va, digamos, a qué pueda pasar en el corto plazo, es difícil, digamos, porque tendríamos que darte muchas razones del por qué, de por qué pensar en lo que pueda pasar. No obstante, creemos que es un banco que todavía puede tener algún espacio de valorización, que de poder continuar, digamos, con un escenario macroeconómico relativamente estable como lo hemos venido teniendo recientemente. Obviamente sería ideal poder tener un escenario de menor inflación, menores tasas de interés, que sobre todo soporte lo que les mostraba ahorita, y es un mayor crecimiento en términos de cartera, pues muy seguramente eso pueda respaldar obviamente hacia futuro un mejor comportamiento. Pero por el momento pues diría que creo que ya por gran parte, digamos, del recorrido alcista en Bancolombia lo hemos tenido. Aquí también las caídas las limita un poco lo que ha venido haciendo este mismo emisor también con las recompras de acciones. Entonces creo que es una acción que en términos generales, obviamente desconozco tu perfil, el portafolio, el objetivo de inversión, etcétera, pero creo que es una acción que vale la pena mirar, y sobre todo pues digamos que tener en el portafolio si uno quisiera tener una exposición a ese sector financiero. ¿Hasta dónde puede llegar el precio de la acción de Nutresa? Muy difícil saberlo, porque digamos que hoy por hoy Nutresa ya está en un escenario completamente distinto a lo que era hace un par de años, y a lo que son los distintos emisores en la bolsa. Entonces, pues a raíz de lo que ha venido haciendo el accionista mayoritario, las distintas OPAs, las distintas recompras de acciones, ellos también han realizado recientemente 2 recompras de acciones a un precio de 130.000 pesos por acción, e incluso pues digamos que Nutresa ha venido por momentos cotizando por encima de ese precio, incluso pues cerrando hoy o ayer en niveles de 163.000 pesos, lo cual pues creo que apunta netamente a que muy seguramente el accionista mayoritario pues siga ejerciendo algunas opciones ahí de recompra, y en algún momento pues se pueda buscar deslistar esa compañía. Si uno va a ver la valoración, pues creo que no hace ningún sentido, digamos, que entrar en estos niveles, independientemente de que pueda subir algo más del precio por esos factores que menciono, y, y que pues digamos que hay otras compañías
que tienen, digamos que unas valoraciones considerablemente mucho más bajas de lo que tiene hoy Nutresa y son opciones mucho más atractivas. Creo que compró una mina al 100% minero. Sí, esa información no es nueva, ya la habíamos mencionado, creo que desde hace un mes se había comunicado al mercado eh, por cerca de 40 millones de dólares. Eso prácticamente es un mes un trimestre de vida de la compañía, entonces pues creo que esto no genera ninguna presión desde el punto de vista de endeudamiento para mineros y pues evidentemente ya se confirmó esta semana pues la transacción de ese 100% de la mina que se llama La Pepa en Chile. Lo cual pues es positivo en la medida pues que si le sigue dando digamos también algo de diversificación de mercado a mineros y también pues, puede ayudar en el proceso de seguir creciendo un poquito esas reservas, que creo que es el escenario donde ahorita mineros debiera aprovechar con estos precios del oro y la buena generación de caja que ha venido teniendo los últimos trimestres, poder seguir creciendo y aumentando, digamos, esa base de reservas. Acciones del éxito, creo que también han tenido un muy buen comportamiento en el año, reflejando lo que mencionábamos ahorita, esa buena dinámica de la demanda interna, de la demanda privada. Adicionalmente, pues tener en cuenta los otros negocios complementarios del éxito que también han venido aportando positivamente. Ahí está también algo del sector financiero, algo del negocio inmobiliario. Pues en términos generales, pues uno ha visto que esa parte de consumo ha venido comportándose bien. Y importante, pues digamos, destacar que también gran parte del movimiento reciente pues vino explicado mucho por el tema, digamos, de flujos. Ya vimos como la semana pasada pues también la compañía entraba al H. Colcel, entonces pues todo eso lo ha venido incorporando el mercado en los últimos meses, también asignándole una probabilidad alta de que podamos verla también próximamente en el índice Colcap. Y eso pues obviamente va a ayudar en que continúe el buen comportamiento de éxito, una acción que también pues desde el punto de vista de la valoración todavía tiene algún potencial de valorización. Es normal que pues tengamos algo de estabilización por esos precios, como han venido haciendo muchas de las acciones que ya se han venido consolidando, luego después de subidas importantes. Eh, y entender aquí también que recientemente se han dado dos transacciones fuertes en el mercado, donde se han dado unos cruces de acciones grandes, este último de más de 100.000 millones de pesos, por un monto importante, digamos, del porcentaje de acciones de la compañía. El primero que se dio, pues básicamente nos daba que era el segundo accionista de la compañía quien seguramente había vendido esa participación y en ese sentido, pues obviamente el precio al que se hizo pues fue un precio casi un 10% inferior al mercado y en ese sentido pues ahí también digamos que desanimó un poquito al mercado, la acción se volvió a recuperar hacia niveles del 3.300 y nuevamente volvieron a pasar ese flujo de acciones un poco más abajo, entonces pues eso también tiende que hay un poquito en la sensación en el mercado y tiende pues de pronto a estabilizar el precio ahí, pero creo que pues es una acción que todavía tiene sobre todo a largo plazo, pues alguna posibilidad de valorización adicional. Las mejores empresas para invertir, me cuesta mucho, digamos, mencionártelo sin conocer cuál es tu objetivo de inversión y el perfil. Nosotros pues manejamos sí, cuatro o cinco acciones que creemos eh, son las que podemos destacar, digamos, dentro del mercado local. Ahí tenemos algo de sector financiero, algo de sector de servicios públicos, mineros, incluso también la presentamos a inicios de este año como una de las acciones donde veíamos un potencial importante y la teníamos, digamos, dentro de ese portafolio recomendado, pero ahí sí sugiero pues tener un poquito más de contacto, digamos, con tu asesor y poder definir mejor cuáles puedan ser, digamos, que esas opciones que mejor se acomoden para tu portafolio. ¿Cómo fue la primera etapa de readquisición de acciones de Balsimesa? ¿Cuántas fueron readquiridas? No, Gabriel, la verdad que ese dato no lo tenemos, no es un emisor muy frecuente eh, o que tenga mayor negociación en el mercado, entonces pues la verdad y ese dato sí no lo tengo en el momento. Eh, si quieres, pues contactar a tu asesor y nosotros buscamos la información y te podemos dar detalles, pero ahorita sí me queda difícil porque no es un emisor que le hagamos seguimiento realmente, entonces no tenemos muy en la cabeza qué ha pasado o qué haya pasado con ese proceso. Bueno,
Ahí terminan entonces las preguntas. Muchas gracias por su participación y nos estaremos entonces viendo en un par de semanas para seguir tocando algo de estos temas de mercado. Que tengan un buen resto de tarde, que estén muy bien.